La última clase estuvimos viendo la parte de momento. Tema importantísimo. El momento estático y el momento dinámico, sobre todo el estático, en el cálculo estructural. El efecto así considerado es lo que denominamos momento estático de una fuerza, ¿sí? Que podemos definir conceptualmente como la capacidad latente que tiene que posee una fuerza de producir un giro a un cuerpo si se modifican las condiciones de equilibrio del mismo. O sea, esta es la definición de momento estático de una fuerza. Momento dinámico de una fuerza es el efecto de hacer un giro. Yo cuando cierro la puerta, le aplico una fuerza al cuerpo a una determinada distancia del eje de rotación de la puerta, que sería la bisagra, y esa fuerza le provoca al cuerpo un giro, a la puerta un giro. ¿Sí? Ese es el concepto de momento dinámico. Hay un giro efectivo producido por la fuerza que hace que la puerta adquiera una aceleración angular. Bien, en el caso de la rotación, es igual que para la traslación en el aspecto de que en la traslación una fuerza provoca una aceleración lineal al cuerpo, ¿sí? Yo a un cuerpo, a la pelota, le aplico una fuerza, ¿qué le pasa? Se acelera, ¿sí? Segunda ley de Newton. Si la fuerza neta que se le aplica a un cuerpo es distinta de cero, el cuerpo adquiere una aceleración. Esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. La segunda ley de Newton en la rotación dice que para que el cuerpo entre en rotación dinámica, lo que necesito no es una fuerza solamente, sino lo que necesito es un momento de fuerza, o sea, una fuerza aplicada a una determinada distancia, ¿sí? El hecho de que haya fuerza puede provocar que no haya giro. Por ejemplo, si yo empujo la puerta desde la bisagra, haciendo una fuerza en la bisagra, no hay rotación de la bisagra, ¿sí? Entonces no alcanza con que haya fuerza, sino que la fuerza tiene que estar aplicada lo más lejos posible de la puerta para que provoque el mayor giro. Si la fuerza neta y la distancia son distintos de cero, o sea que sobre la puerta hay un momento distinto de cero, la puerta va a adquirir una aceleración angular, ¿sí? Esa aceleración angular va a ser directamente proporcional a la fuerza, al torque o al momento neto, e inversamente proporcional a algo que se llama el momento inercia que tiene, que ya vamos a ver qué es más adelante, que tiene la puerta, ¿sí? Entonces, en la traslación, la fuerza provoca aceleración. Es directamente proporcional la fuerza con la aceleración. Una patada fuerte genera más aceleración a la pelota que una patadita chiquita, digamos, por hablarlo en términos muy vulgares. Bien, si la pelota es de cemento y la pelota es de plástico, la de cemento tiene mucha masa, no va a seguir la aceleración que tiene la que es más liviana, que tiene menos masa. O sea que la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. En la rotación, hay una aceleración angular cuando hay un momento. Si hay momento, hay aceleración angular. ¿Sí? Si hay mucho momento, hay mucha aceleración angular. Y la aceleración angular que adquiere la puerta, en ese caso, o el cuerpo, es inversamente proporcional no a la masa que tenga el cuerpo, sino a su momento de inercia. Bien. ¿Cómo se interpreta el momento de inercia? ¿Cómo se interpreta el concepto de momento estático de una fuerza? ¿Cómo se escribe y cómo se lee? Lo que dice acá así, esto, se lee momento de una fuerza F con respecto a un punto C. El punto C es el punto centro de momentos. En el caso de la puerta, es el eje que pasa por la bisagra de la puerta, ¿sí? Estoy calculando el momento con respecto a ese punto. ¿Qué sería punto C? La bisagra. Bien. ¿A qué es igual? Al módulo de la fuerza, que se mide en Newton, que se mide en kilogramo fuerza, que se mide en toneladas, que los ingleses miden en libras, ¿sí? Bien, al módulo de la fuerza, siempre positivo, no existen fuerzas negativas, todas las fuerzas son positivas, por multiplicado la distancia de la fuerza al punto C.
Y la distancia se mide perpendicularmente. ¿Qué quiere decir eso que la distancia se mide perpendicularmente? Quiere decir esto. Si yo tengo una fuerza así y un punto acá así, la distancia la voy a medir perpendicular entre la recta de acción de la fuerza y este punto. La distancia la voy a medir así. De manera que este ángulo, que este ángulo sea recto. Este ángulo es recto. Es un ángulo recto. ¿Sí? Entonces, esa es la distancia que tengo que medir. ¿Qué significa eso? Que si la fuerza es horizontal, si la fuerza es horizontal, no, queda. Si la fuerza es así, horizontal, si la fuerza es así, ahí está. Y el punto está acá. ¿La distancia cómo será? La distancia es vertical. ¿Por qué? Porque esta vertical está perpendicular a esta es la fuerza y esta es la distancia de la fuerza. Este es el punto C. Esta es la distancia de la fuerza F al punto C. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza horizontal, algo que esté 90 grados de algo horizontal, queda vertical. Por lo tanto, la distancia la mido entre este punto así y hasta acá. No mido esta distancia, no mido esta distancia, no mido de la mitad de la fuerza hasta acá. ¿Sí? No, mido la distancia perpendicular de la fuerza al punto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la fuerza así, yo tengo la fuerza acá, ahí, y el punto acá, y el punto está acá, ¿qué distancia tendría que medir? Bueno, lo que tendría que hacer yo es dibujar, representar la recta de acción de la fuerza. Representar la recta de acción de la fuerza, que sería esta así. Esa es la recta donde está actuando la fuerza. Y la distancia la mediría entre la recta de acción de la fuerza y el punto. Ahí. Esa es la distancia. De manera que este ángulo sea recto. Ese ángulo es recto. ¿Se entiende? Entonces, ¿entre qué hay que mido la distancia? Entre el punto y no la fuerza, la recta de acción de la fuerza. Esa fuerza puede girar en sentido horario o puede girar en sentido antihorario. En este caso, ¿en qué sentido gira? Horario. Horario, ¿sí? Horario, gira en sentido horario. Bien, otro ejemplo es que la fuerza sea vertical. Si la fuerza es vertical, perdón, vamos a hacer más grueso, ahí. Si la fuerza es vertical, ahí, y el punto está acá, ¿cómo sería la distancia? ¿Cómo mido la distancia en ese caso? La fuerza es vertical, algo perpendicular a vertical, ¿cómo sería la distancia? Horizontal. Esta es la distancia que yo tengo que medir. ¿Sí? Si el punto estuviera acá, ¿lo ven ahí abajo? Bien, ¿cuál sería la distancia? Bueno, si el punto está ahí, lo que ustedes hacen es dibujar la dirección de la fuerza, la recta donde está actuando la fuerza, que la dibujo en negro, y medir la distancia entre la recta
y el punto. Midiéndola como perpendicular. ¿Se ve? ¿Preguntas sobre eso? ¿Se entiende? Pregunto, Se entiende. ¿se entiende? Sí. En ese ejemplo que yo dibujé ahí, ¿el giro es horario o es antihorario? Le voy a ayudar, fíjense. Gira así. Ah, perdón. Ahí. Gira así. ¿Es horario o es antihorario ese giro? Convenimos que horario es así, ¿no es cierto? Esto es horario. Esto es horario. Y esto es antihorario. Antihorario. ¿Cómo es el que en este caso? ¿Horario o antihorario? ¿Gira como avanza la aguja del reloj o gira en sentido contrario a la aguja del reloj? A ver, digo, decime, ¿qué te parece? Antihorario. Antihorario. Perfecto. Antihorario. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algunos saben antes de qué pasa. Algunos me dicen que, hay alumnos que me dicen que esto así, el momento acá podría ser así. ¿Está bien? Ir por todo este camino así y no ir por este. O sea, ¿por dónde voy a hacer el giro? ¿Por el más corto o por el más largo? Por el más Por el más corto, no por corto. este. Este Acá no. no. Ese no. Bien. Bien. Perfecto. Ahora digo lo siguiente. Si el punto está acá, ¿lo ven ese punto que está ahí? ¿Qué distancia hay de la fuerza a ese punto? ¿Hay distancia? Sería como ¿No? si yo estoy empujando la bisagra. Entonces la distancia es cero. Si la distancia es cero, el momento es cero. Bien, sigamos. La unidad es del momento. Unidad del momento. Bien. La unidad del momento es unidad de fuerza por unidad de distancia. En este caso, el momento era fuerza por distancia. Entonces la fuerza se mide en newton o en kilogramo fuerza. Y la distancia es metros. Por lo tanto, la unidad de momento es newton por metros o kilogramo fuerza por metros. Newton por metro se llama newton por metro, no tiene otro nombre. ¿Sí? Kilogramo fuerza por metro se dice kilográmetro. Se le puede decir kilográmetro. ¿Qué es kilográmetro? Kilogramo fuerza por metro. También podría ser toneladas por metro. ¿Qué es una tonelada? ¿Ustedes saben lo que es una tonelada? ¿Cuántos kilos hay en una tonelada? 1000 kilos. 1000 kilos. Bien, entonces como en la construcción nosotros tenemos cargas muy importantes, muchas veces no nos conviene trabajar con kilos, sino con toneladas, para hacer más fácil nuestras cuentas y no tener tantos números. Bien, entonces uso toneladas y uso metros, mi momento va a ser tonelada por metro. ¿Cómo se lee? Tonelámetro. Bien, cuidado, porque newton por metro en física es joule. Joule es unidad de trabajo y energía y es newton por metro. Entonces, a lo mejor vieron que newton por metro es joule. Acá no es joule. Joule es para trabajo y energía. Para el momento es newton por metro. ¿Sí? No es joule. No es igual a joule esta unidad. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo el momento es nulo? ¿Cuándo el momento es nulo? Cuando no hay fuerza o cuando lo que decíamos antes. Tengo una fuerza así, voy a dibujarla más gruesa. Tengo una fuerza así y voy a dibujar 3 puntos.
Voy a dibujarlo en rojo. 3 puntos. Un punto acá, un punto acá y un punto acá. En esos 3 puntos, ¿en cuáles puntos vamos a ponerle A, B y C? Bien. ¿En cuál punto el momento es horario? ¿En A, en B y o en C? ¿En cuál punto es horario el momento? ¿Qué me dicen ustedes? ¿En cuál gira horario? ¿En A, en B o en C? Miremos así. Esto es lo más difícil, ¿eh? En este gira así. Y en este gira así. ¿En cuál gira horario o en cuál gira antihorario? En el punto A gira antihorario, en el punto C horario, Bien. ¿Y en el punto B? es nulo. Es nulo porque no hay distancia. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Muy bien. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta nosotros para resolver. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros decimos que gira horario, le vamos a poner más. Y cuando gira antihorario, le ponemos menos. ¿Por qué? ¿Un momento es positivo y otro momento es negativo? No. Los momentos son todos positivos. Lo que pasa es que un momento gira horario, otro gira antihorario. Pero no existen momentos positivos y negativos. A ver si se entiende esto. Yo tengo una puerta. Tengo esta puerta que gira alrededor de este eje. ¿Sí? Y vengo y le aplico una fuerza así. Le aplico una fuerza así a la puerta. ¿Qué sentido gira la puerta? ¿Horario o antihorario? Horario, Horario. ¿Sí? Vamos a dibujarlo como hicimos antes. Esto hace así. Entonces eso es horario. Bien. Ahora viene otra persona y la empuja así. Eso la hace girar más o menos a la puerta. El efecto de esas dos fuerzas, ¿la hace girar más o menos? ¿Cómo es el giro de esta? menos, ¿Cómo? menos, No, no, ahora aplico las dos. Si aplico las dos fuerzas, ¿gira más o gira menos? más. Más. La segunda menos que la primera, pero las dos están haciendo girar el cuerpo en sentido horario. Entonces yo voy a decir que esos dos momentos los sumaría para sacar el momento total sobre la puerta. ¿Sí? Ahora viene alguien y aplica una fuerza así. Ese también se sumaría. Ese momento, ¿qué giro le provoca? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Estos dos horarios y este antihorario, ¿sumo los tres para sacar el resultante total de momento? ¿O tengo que sumar y restar? Tener que sumar y restar. Bien. ¿Cuál es el criterio que uso yo? Como no los puedo sumar a los tres, porque dos están produciendo un giro horario y uno está produciendo un giro antihorario, no los sumo a los tres, ¿qué hago? Sumo los horarios y resto los antihorarios, o al revés. Sumo los antihorarios y resto los horarios. Bueno, ¿cuál fue el criterio que nosotros usamos, que se utiliza? Es considerar al que gira horario positivo y antihorario negativo. Entonces, en este caso serían los dos de abajo sumados menos el de arriba restado. ¿Por qué? Porque los dos de abajo giran horario y el de arriba gira antihorario. Ese es el criterio que utilizamos nosotros para poder componer esos momentos. Cuando hay varios momentos, lo vamos a hacer de esa manera. ¿Qué podemos hacer también? En lugar de hacer eso, de calcular los momentos de cada uno, no. Calcular la resultante. ¿Sí? Calcular la resultante. ¿Sí? Si yo acá, voy a borrar esto. Esperen un poquito. Borro esto y esto. Si en lugar acá de
calcular el momento del primero, del segundo y del tercero. Calculo el momento de la resultante. ¿Sí? Que la resultante me daría una cosa así, vamos a suponer. Esta es la resultante, la que dibujé en rojo. ¿Sí? Entonces, esa resultante reemplaza las tres fuerzas. Reemplaza a las tres fuerzas. No te comas este, no te comas este y no te comas este. Me queda este. Bueno, calculo el momento de la resultante y ese es igual a la suma de los momentos de las tres fuerzas. El momento de esta es igual a la suma de los momentos de las tres fuerzas. ¿Por qué? Porque hemos definido que la resultante era una única fuerza que provocaba el mismo efecto físico que las componentes. Bien, esta fuerza provoca el mismo efecto que las componentes. Bien, ¿se entendió? Eso se llama teorema de Varignon. Teorema de Varignon. ¿Qué dice el teorema de Varignon? Fíjense, que el momento de la resultante de un sistema de fuerzas coplanares, que un sistema de fuerzas coplanares que están actuando todos sobre un mismo plano, sobre el plano de mi papel, sobre el plano de mi monitor, sobre el plano del pizarrón, todas en un mismo plano. El momento de la resultante, con respecto al punto que yo quiera, a cualquier punto, es igual a la suma algebraica de los momentos de las componentes. O sea, es igual a la suma del momento de cada fuerza. Se expresa de esta manera. Se expresa de esta manera. Momento de la resultante con respecto a un punto C. Este punto C es el punto que yo, puede ser D, puede ser E, puede ser F, cualquier punto. Lo que sí tiene que ser, si acá es C, acá es C. No es que el momento con respecto a C es igual a la suma de los momentos con respecto a D. No, el punto es el mismo. El punto es el mismo. En el caso de la puerta es de la bisagra. Bien. El momento de la resultante, por decirlo así simple, el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de las componentes, con respecto al mismo punto. ¿Sí? No importa que las fuerzas sean paralelas, concurrentes, colineales, cualesquiera, no importa. Se verifica para cualquier sistema de fuerzas. Se verifica para 2 fuerzas, para 3, para 5, para 10, para 100. No importa número, no importa cómo es el sistema. Siempre el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de las componentes. Esto ustedes lo tendrían que estudiar y saber. Esto tendría que saberse de memoria, porque con esto voy a resolver un montón de cuestiones. Veamos. Aplicaciones. Calcular el momento de la fuerza F1 con respecto al origen de coordenadas. Fíjense, tengo la fuerza, con respecto al origen de coordenadas. ¿El origen de coordenadas qué punto es? Es este que está acá. ¿Cuánto vale el momento de esta fuerza con respecto a este punto? Bueno, el momento de la fuerza con respecto al punto va a ser la fuerza, el módulo de la fuerza, por la distancia de la fuerza. Pregunto, ¿cuánto vale cuánto vale el módulo de la fuerza? ¿Cuánto vale el módulo de esa fuerza? Fíjense, acá están los datos. ¿Eh? ¿Cuánto vale el módulo de la fuerza? Newton por 3 metros. 100 newtons es el módulo. Y muy bien, la distancia es 3 metros. ¿Por qué la distancia es 3 metros? Porque la voy a medir así. Vamos a cambiar de color. Así voy a medir la distancia. Ahí. ¿Por qué? Porque si la fuerza es horizontal, la distancia ¿cómo era? Vertical. Bien. Pregunto, ¿gira horario o gira antihorario? ¿Horario o antihorario? A ver, la ayudo. Ah, sí, ¿cómo es? Horario. ¿Horario? ¿Cómo? Horario. Tengo una pregunta. Sí, te escucho. No sé si llega a leer el chat. Ah, no estoy leyendo el chat. No, para que lo pongo. ¿Dónde está el chat? Hay un montón de cosas, ¿qué dice?
Sí, está bien, no lo leía, yo no lo estaba mirando. Tengo la letra muy grande en el chat, tengo que ver cómo arreglar eso. Estoy muy grande la letra y no me veo poco. Bien, sí, perfecto. ¿Quién me escribe todo eso? Monje, y leéis, horario, bien. Ahora lo leí, perfecto. ¿Era eso? Bien. Entonces, ¿cuánto quedaría? Horario 100 por 3. ¿Cuánto es? 300. 300 Newton por metro. Bueno. B. Calcular con 0,3. ¿Dónde está 0,3? 0,3 está acá. ¿Cuánto es el momento con respecto a 0,3? El momento de esta fuerza roja con respecto a ese puntito azul. ¿Qué distancia hay de la fuerza al punto? 0. 0. Entonces, si yo hago 100 por 0, ¿cuánto me da? 100. 100 por 0. 100. 100 por 0, 100. 0. 0. Bien. Entonces, 100 por 0, 0. Bien. ¿Qué quiere decir? Que con respecto a este punto no ejerce momento. ¿Por qué? Porque la distancia es 0, pasa por el punto, no lo hace girar. ¿Sí? Bien. Vamos al punto C. Con respecto a 0, 5. Fíjense dónde está 5. 5 estaría por acá. Por acá tengo un punto que es 5. Bien. ¿Por qué sigue siendo 0? ¿Qué distancia? ¿Hay 0 distancia de la fuerza roja al punto S? ¿Hay 0 distancia? ¿Sí? ¿0 metros? ¿Seguro? Fíjate, yo te voy a marcar la distancia acá, para que veas que no es 0 metros. La distancia es esta. Vamos a poner finito, ahí. Esa distancia es 0. La fuerza horizontal, la distancia vertical. La distancia es 0. No. No. ¿Cuánto es? Metro. En metros, ¿cuánto es? Si está en 3 y la fuerza y en 5 el punto. ¿Cuántos metros hay? 3 metros y 5 metros. ¿Cuántos metros hay? ¿0,2? 2. 2. 2 metros. 2 metros. Bien, entonces el momento es la fuerza por 2 metros. Ahora pregunto, ¿esa fuerza gira en sentido horario o en sentido antihorario? Con respecto al punto C. Recuerden que acá está C. ¿eh? C sería este punto acá. Esto es C. Ahí. Esta fuerza, ¿cómo gira? Antihorario. Antihorario. Entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Cuánto sería el momento? Dígame, ¿cuánto sería el momento? Como yo puse acá 300 newton por metro, dígame en este caso, ¿cómo sería? En el caso C. ¿Cuánto sería ese valor? Negativo. ¿Negativo y cuánto? ¿Por qué por 5? ¿No dijimos que era 2 metros? A ver, yo estoy en un edificio, estoy en el tercer piso. Estoy en el tercer piso, bien, 200. Estoy en el tercer piso y voy hasta el quinto piso. ¿Qué distancia hay entre el tercer piso y el quinto piso? ¿Cuántos pisos hay? 2 pisos. O sea que hay 2 metros. Bien, 2 metros por 100 newton. ¿Da 200 newton? 2 metros por 100 newton. ¿Da 200 newton, como dice acá? ¿O menos 200? ¿Menos 200 qué?
No, no es negativa la fuerza. La fuerza es 100 newton. La distancia tampoco 200 es en negativa, es antihorario. 2 metros. ¿Sí? Bien. Le pongo un menos porque gira antihorario. Entonces no es que el menos significa que la fuerza es negativa, significa que el momento es antihorario el menos. La interpretación física de ese signo significa que en este caso es un momento antihorario, porque nosotros convenimos que era horario positivo y este es un momento antihorario. Entonces este momento yo lo considero negativo para el criterio que tomé de convenimos el criterio de horario positivo. Bien, entonces no es la fuerza negativa, la fuerza es 100, no es la distancia negativa, la distancia es 2 metros. ¿Cuánto da 100 newton por 2 metros? ¿200 qué? ¿Cuál es la unidad del momento? 200 newton por metro. Newton por metro. Y le pongo un menos. ¿Por qué le pongo un menos? Ok, gira antihorario. Bien. Alan, los apellidos en las unidades siempre van en mayúscula. ¿Sí? Por lo tanto es la N es mayúscula y la M es minúscula. La N de Newton es mayúscula. La M de metro no, minúscula. ¿Sí? Entonces se pone así. ¿Qué quiere decir menos 200 y 300? Que este gira más, el de 300 gira más que el de 200, pero este sí 300 positivo gira horario y este gira antihorario. Eso es lo que representa ese menos. Este gira así y este gira así. Y este no gira. ¿Sí? Fíjense ustedes que una fuerza puede ser girar a un cuerpo en sentido horario, en sentido antihorario, o no hacerla girar. La misma fuerza puede hacer que gire, que no gire, que gire horario, que gire antihorario. ¿De qué depende? Del punto que estoy tomando. O sea que el momento no es solamente en función de la fuerza, sino depende también del centro de momentos. Depende del centro de momento la fuerza. ¿Sí? Entonces, la misma fuerza puede hacer, ¿no? Yo sí a ver, yo con mi brazo tengo una fuerza y puedo hacer girar la puerta en sentido horario, en sentido antihorario, o empujar la bisagra y que no gire. ¿Sí? Todo eso puedo hacer. Puedo poner a la fuerza, la misma fuerza la puedo hacer, aplicar en el borde de la puerta o en el medio de la puerta. Entonces en el borde voy a tener más momento porque tengo más distancia, en el medio tengo menos. ¿Sí? O sea que la misma fuerza puede provocar un momento de 200, de 300, de 100 o de 0. ¿Sí? No depende solamente del momento de la fuerza. Incluso puede haber fuerza y no momento, ¿sí? Si la distancia es 0. Tengamos bien presente este concepto. Muy bien. Hagamos una aplicación del teorema de Varignon. ¿Cuál es la aplicación? Que calculemos el momento de esta fuerza con respecto al origen de coordenadas. ¿Cómo calculo el momento de esa fuerza con respecto al origen de coordenadas? Represento la fuerza. ¿Sí? La fuerza la dibujo en el punto. Menos 1, 3. Ahí está, ¿ven? X menos 1. Y esto es, recuerden chicos, que esto es siempre, el primer número es el horizontal, el X. Y el segundo número es el vertical Y. Entonces acá, menos 1, 3 positivo. En este punto dibujo una fuerza que forma 60 grados. Quiere decir que este ángulo acá es 60 grados. Bien. ¿Estamos? Dibujé F1. Si yo quisiera calcular el momento sin aplicar Varignon, lo que tendría que hacer es dibujar la recta de acción de esa fuerza. Así, ¿ven esa recta de acción ahí? Y determinar la distancia perpendicular entre este punto y esta. Medir esta distancia, pero no medirla con la regla. Calcularla a través de consideraciones matemáticas, por trigonometría. Bueno, hacer eso, calcular esta distancia, es muy engorroso. Y me lleva mucho tiempo y tengo que saber mucho trigonometría. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué hago? No hago eso. No hago eso porque es mucho trabajo. ¿Sí? Me voy a ir a aplicar el teorema de Varignon que me simplifica ese trabajo. ¿Cómo hago? En lugar de calcular el momento de F1, voy a calcular el momento de F1X y el momento de F1Y. ¿Por qué? Porque la fuerza F1, fuerza vector fuerza, la puedo reemplazar por sus
dos componentes, que son F1X más F1Y. ¿Sí? Si yo sumo la fuerza F1X más la fuerza F1Y, ¿qué me da la fuerza F1? Quiere decir que esto sería la resultante y estas son las componentes. ¿Sí? F1 es la resultante de F1X más F1Y. F1 es la resultante de estas dos fuerzas. Entonces, si Varignón dice que el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de las componentes, voy a calcular el momento de F1X, el momento de F1Y, lo voy a sumar y ¿qué me va a dar? El momento de F1, el momento de la resultante. ¿Por qué hago eso? Porque es fácil calcular las distancias que está F1X y F1Y del punto O. ¿Por qué es fácil? Porque F1X es una fuerza horizontal y F1Y es una fuerza vertical. ¿Por qué? Porque son las componentes sobre X y Y, que son ejes ortogonales, horizontales y verticales. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuerza F1X, al ser horizontal, la distancia va a ser esta. Y la fuerza F1Y, al ser vertical, la distancia va a ser horizontal. Esas dos distancias yo las conozco. Bien, ¿cómo calculo cuánto vale F1X? Si yo tengo F1 100 Newton y beta 1 60, ¿cuánto vale F1X? A ver. ¿Se acuerdan cuando hicimos el cálculo de fuerzas concurrentes? Que calculábamos F1X, F1 por el coseno, F1 por el seno. ¿Se acuerdan de eso? Bien, entonces, F1X va a ser F1 por el coseno de beta 1. Acá le falta un 1. Acá es 1. Bien. F1 por el coseno de beta 1. ¿Cuánto da eso? 100 por el coseno de 60, 50 newton. Bien. ¿Y F1Y a qué será igual? Si F1 es por el X es por el coseno, el F1Y a qué será igual? Al seno. Al seno. ¿Sí? Entonces yo hago 100 newton por el seno de 60, me da 86,6 newton. 86,6. Bien, ya tengo entonces F1X y F1Y. Pregunto, ¿qué distancia está F1X del punto O? Recuerden que el punto que estoy tomando yo es el origen de coordenada, que es este punto que está acá. F1X, ¿a qué distancia está de O? A -1, a -1 metro. No. Primero, la distancia, ¿puede ser menos 1 metro? ¿Vos dónde vivís, Diego? ¿Qué cosa, profe? ¿Vos vivís cerca de la escuela o vivís lejos de la escuela? Lejos. Lejos, 50 cuadras. ¿Sí? Suponemos. Bueno, cuando va a la Sí. escuela, hace una distancia de 50 cuadras. Cuando volvés a tu casa, ¿hace una distancia de menos 50 cuadras? No. No. En uno caminará hacia el norte, en otro caminará hacia el sur, pero la distancia que recorres son 50 cuadras. La distancia nunca va a ser menos. ¿Sí? Yo voy del 0 al -1, recorro 1 metro. No importa que vaya del 0 al -1, del -1 al -2. Del -1 al -2, recorro 1 metro. Lo mismo que entre el 1 y el 2. Mi distancia es 1 metro. Pero acá, si la fuerza F1X es horizontal, la distancia, ¿cómo es? ¿Cómo es la distancia? ¿Horizontal o vertical? ¿Cómo es la distancia? A ver, si la fuerza es así, vamos a dar una ayuda. Si la fuerza es así, la distancia, ¿cómo será? ¿Será así? ¿O no? ¿Qué distancia hay entre F1X y el punto O? Recordemos que el punto O es este punto que está acá. Ahí está O. ¿Sí? ¿Qué distancia sería? ¿Cuánto sería? Los 3 metros que están acá, ¿sí?
Sí, esos 3 metros. Bien, entonces, la fuerza F1X, 50 newton por 3 metros. ¿Cómo gira F1X? ¿Cómo gira esta fuerza con respecto acá? ¿Gira horario o gira antihorario? ¿Antihorario? Mira, mira el dibujo. ¿Eso que dibujé yo ahí, horario o antihorario? ¿Es como avanza la hoja del reloj o no? Sí. Horario, bien. Vamos ahora con F1i. Borremos todo. F1i. ¿A qué distancia está F1i del punto O? ¿A qué distancia está F1i de O? 5 metros. Yo voy a marcarlo en el dibujito, le voy a marcar finito para que ustedes me digan. Vamos a cambiar de color, vamos a ponerlo azul. ¿Sería esta la distancia? De la fuerza F1i al punto acá. ¿Sería esa la distancia? Porque recuerden que dijimos que la distancia se medía sobre la recta de acción. Esta es la recta de acción de la fuerza. Y este es el punto. Entonces, la distancia, ¿será o no será esta? ¿Será esta la distancia? Perdón. ¿Será esta la distancia? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Cuánto sería esa distancia? Si está, el punto está en 0 y la fuerza está en -1. ¿Qué distancia hay entre 0 y -1? Si voy caminando de 0 a -1, ¿cuánto camino? 1 metro. Bien, bien también. 1 metro. Bien. ¿Cómo gira esta fuerza? ¿Cómo gira esta fuerza? Esta fuerza así, ¿cómo gira? ¿Horario o antihorario? Horario. Bien. Entonces el momento es F1i por 1 metro horario. F1x por 3 metros horario. Entonces anoto eso. 50, que era F1x por 3 metros horario. 86,6 por 1 metro horario. 50 por 3, 150 más 86, 236,6 newton por metro. Ese es el momento de esta fuerza. Ese es el momento de la fuerza. Esta es la primera aplicación del teorema de Brignoud. Una de las tantas. Veamos otra aplicación, que es calcular el momento de F1 con respecto a la... bueno, acá lo calculamos con respecto a otros puntos. Fíjense, dibujo la fuerza. Bien. Veamos si estamos de acuerdo con este punto. F1, 100 newton. Sí. ¿En qué punto está F1? En el punto 2, 3. Fíjense. 2, acá. 2, ahí. Y -3 acá. Me da el punto ahí. Ahí dibujo la fuerza que tiene 307 grados, más o menos. 306 grados así. Y calculo sus componentes, que es multiplicando por el seno y el coseno. Entonces puse ese ángulo justo para que me dé 60 y -80. Fíjense, me dio -80. ¿Por qué me dio -80 F1i? Porque va para abajo. Para arriba positivo, para abajo me dio negativa. El cambio F3X me dio igual que el positivo que puse acá. ¿Sí? Entonces me dio 60 y -80. Bien, quiere decir que esto vale 60 y esto vale 80. Lo que pasa es que este es para abajo. Vamos con los momentos. Punto A, punto C. No, punto origen de coordenadas. Acá. Punto origen de coordenadas sería acá. Bien. ¿Cuánto vale el momento de F1, de F3, en este caso F3X? No sé por qué acá dice 3 y acá dice 1.
Acá sería F1. Acá tendría que ser 1. Acá es 1 y acá es 1. Bien. ¿Qué distancia está F1X del punto O? ¿Cuánto está? ¿Está a 2 o está a 3? ¿Cómo lo mido? ¿Horizontal o vertical? Si la fuerza horizontal, ¿cómo lo mido? Horizontal. No, si la fuerza horizontal, si la fuerza es así, F1, F es así, ahí. La distancia no la medía perpendicular, si la mido perpendicular, la distancia no será así. Y cuando la fuerza es así, la distancia es al revés. Cuando la fuerza es vertical, la distancia es horizontal. Bien, ¿qué distancia hay de acá hasta acá? De ahí hasta ahí, ¿qué distancia hay? De F1X al punto 0. Si está en menos 3, ¿qué distancia hay? ¿3 metros, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿gira horario o gira antihorario? F1X, ¿gira horario o antihorario? A ver, ¿cómo gira? ¿Horario o antihorario? Antihorario, bien. Entonces, acá ya sabemos que es los 60 newton por 3 metros con un menos, negativo. Antihorario. Bien. Vamos con F3I. F3I. ¿Cómo gira F3I con respecto al origen de coordenadas? ¿Horario o antihorario? Horario. ¿Qué distancia está F3I? ¿Qué distancia está F3I del origen? ¿A cuánto está? A 2 metros. Bien. Entonces fíjense, lo voy a reemplazar. Sería 60 newton por 3 metros con un menos adelante porque antihorario. ¿Y qué voy a poner? ¿Menos 80 o 80 cuando haga el momento? ¿Pongo menos 80 o pongo 80? ¿Qué les parece? Positivo, el módulo es positivo. Entonces pongo, este menos, a ver, vamos a entender, 60 y 80 van siempre positivos. El menos de acá, este menos es porque gira antihorario y este más es porque gira horario. Acá no se pone, este menos no se pone. Lo que me indica este menos es que va para abajo, nada más, pero acá no se pone, acá se pone la fuerza positiva, la distancia positiva, que acá podría haber puesto menos 2 si hubiera querido, o acá menos 3, no. La distancia positiva, la fuerza positiva, más o menos si gira horario o antihorario. Me dio menos, quiere decir que la fuerza esta gira en sentido antihorario. ¿Sí? Gira en sentido antihorario. Si yo trazo una línea así, fíjense, ¿cómo gira esa fuerza? Pasa de este lado. ¿Cómo gira? ¿En sentido horario o en sentido antihorario esta fuerza? Perdón. ¿Cómo gira? Así. ¿Cómo es? Antihorario, ¿ven? Medio menos acá. Perfecto. Vamos ahora a calcular con respecto a C. C está acá. ¿Qué distancia está F3X de C? ¿Qué distancia está F3X del punto C? ¿2 metros? Sí. ¿Sí? Si yo tengo una fuerza así, miren. 0, muy bien. Yo tengo una fuerza así. Y el punto está acá. ¿Qué distancia hay entre esa fuerza y ese punto? ¿La fuerza no pasa por el punto? 0. Entonces el momento es 0. La distancia es 0. O sea que es 60 por 0, 0. Bien. F3i. ¿Qué distancia está del punto C?
F3i, ¿qué distancia está? 2 metros. ¿Y cómo gira? ¿Horario o antihorario? Horario. Bien, entonces lo vamos a resolver. Es 60 por 0 y positivo 80 por 2, 160 horario. ¿Sí? Fíjense que acá esta fuerza acá giró con respecto, con respecto a este punto, gira horario. Por eso me dio positivo. Vamos al punto D. El punto D. ¿Qué distancia hay entre F3X y el punto D? ¿Qué distancia hay entre F3X y el punto D? A ver. No me escribieron nada acá. 5 metros. 5 metros. 3 menos 3 y 2. Es como que yo estoy en el tercer subsuelo de un edificio, voy hasta la planta baja y después subo hasta el segundo. Entonces hasta la planta baja hago 3 y después subo otros 2 más, hago 5. Está a 5 metros. Si yo mido con la regla acá, si yo mido esta distancia así, me da 5. Que está formado por estos 2 más estos 3. ¿Cómo gira F3X? ¿Cómo gira? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Bien, entonces voy a tener 60 por 5 con un menos adelante. Bien. ¿Qué distancia está F3i del punto D? ¿Qué distancia está F3i del punto D? Recuerden que el punto es este que está acá, ¿eh? El punto es ese. Y la fuerza está acá. ¿Qué distancia hay? 1 metro. 1 metro. ¿Y cómo gira? ¿Horario o antihorario? Vamos a dibujarlo. Horario. Horario, sí, sí, sí. Muy bien, así. Bien, entonces me va a quedar 80, no menos 80, sino 80 por 1 metro. Bien, entonces me dijimos que me daba menos 60 por 5 más 80 por 1. Me quedó antihorario. ¿Sí? Evidentemente, esta fuerza con respecto a este punto gira en sentido antihorario. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos. Esa es la primera aplicación del teorema de Varignon. Calcular el momento, en lugar de calcular el momento de una fuerza, determinando la distancia, calcular sus componentes X e Y, y a través de las componentes X e Y, poder determinar el momento de cada una de las componentes. Y como el teorema de Varignon dice que el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de las componentes, calcular el momento de F1 es lo mismo que calcular el momento de F1X más el momento de F1Y. F1X más el momento de F1Y. ¿Qué es lo que hicimos acá? Calculamos el momento de F1X, el momento de F1Y con sus signos, lo sumamos y hallamos el momento de la fuerza F1.